Así es que cada semana una familia va a presentar esta palabra. La primera en esta mañana es esperanza y invito a la familia Yáñez que vengan a leer, por favor. La mayoría de la gente entiende la esperanza como una ilusión. ¿Cómo espero que algo suceda? Esto no es lo que la Biblia quiere decir con esperanza. La definición bíblica de esperanza es expectativa confiada. La esperanza es una seguridad firme respecto de cosas que no están claras y son desconocidas. La esperanza es un componente fundamental de la vida de los justos. Sin esperanza, la vida pierde sentido. Y en la muerte no hay esperanza. Los justos que confían o ponen su esperanza en Dios serán ayudados y no serán confundidos, avergonzados ni decepcionados. Los justos que tienen esperanza confiada en Dios tienen una confianza general en la protección y ayuda de Dios y están libres de temor y ansiedad. Afirma que es el nuevo nacimiento, lo que proporciona nuestra esperanza viva, afirmando que la salvación es un regalo de Dios. Así como un bebé no hace nada para nacer, experimentamos el renacimiento no por quienes somos o por algo que hayamos hecho. Nacemos de Dios a través de la resurrección de Jesús de entre los muertos. La salvación cambia quienes somos, haciéndonos muertos al pecado y vivos a la justicia en Jesucristo. Este nuevo nacimiento sirve como nuestra razón de esperanza, la seguridad de la salvación. 1 Peter chapter 1, verses 3 to 6. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In his great mercy, he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that can never perish, spoil, or fade. This inheritance is kept in heaven for you, who through faith are shielded by God's power until the coming of salvation that is ready to be revealed in the last time. Primer Pedro 1, 3 a 6. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, de entre los muertos, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia que no se pueda destruir, contaminar o marchitar. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación, que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Gracias. En esas etapas la gente está por todos lados buscando qué comprarle, buscando Black Friday deals, buscando Amazon Cyber Monday. Por todo lado la gente está desesperada en encontrar el mejor regalo, ¿verdad?, para sus familias. No los culpo, yo también compré algunas cositas, no se sienta mal. Pero hace unos años hicieron una encuesta y una de las cosas que le preguntaron a las personas es ¿qué es aquella cosa de la cual las familias caducan, aquellas cosas que hace falta en los hogares? Esta fue una etapa de Navidad y muchos pensaban, bueno, es que falta dinero para más regalos, ¿no? Algunos pensaban. O falta que toda la familia esté presente, porque en el año de Navidad es bueno que esté toda la familia presente. Pero en esta encuesta miramos que la necesidad más grande que la gente experimentó fue un sentido de esperanza.
Ellos decían en este artículo que escribió la colación por el Evangelio, ellos decían que se sentían sin esperanza. De hecho, muchos de estas personas eran conocedores de Dios, pero expresaron un genuino deseo de tener esperanza. Y creo que este artículo dice una verdad. Hay una cosa que no se puede poner debajo de un árbol y eso se llama esperanza. Y es algo que nuestra comunidad y nuestra sociedad desesperadamente necesita. Es la esperanza. Y la palabra de Dios nos habla de una esperanza viva, en la cual la puedes hallar en esta mañana. Quiero que vayas conmigo, por favor, si tienes la palabra de Dios, la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo número 1, y como leyeron la familia Yáñez, vamos a estar viendo los versículos 3, solamente hasta el 5, en esta mañana. Cuando encuentres la palabra de Dios, hállala, y si tu vecino no tiene Biblia, compártele la palabra de Dios, porque vamos a leer lo que dice primera de Pedro, capítulo número 1, y versículo 3 al 5. Leo de la Nueva Versión de las Américas. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Vayamos al Padre en oración. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Y te damos gracias porque podemos no nomás sentir tu presencia, podemos tener la certeza de tu presencia en esta mañana, Señor. Porque tu palabra así nos revela, Señor. Y solamente queremos acudir a ti reverente y humildemente, Señor, pidiéndote, Señor, que tu palabra se vuelva una realidad de nuestras vidas, Señor. Trae convicción, Espíritu de Dios, a nuestro corazón. Y trae aliento y esperanza a aquel que tal vez en esta mañana no tiene esperanza. Y muéstrale que la esperanza no es algo tangible, sino que es una persona. Y se puede hallar en la persona de Jesús, Señor. Gracias por tu palabra. Permito que las palabras de mi boca, Señor, y las meditaciones de mi corazón, Señor, sean aceptables y agradables, por lo que lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice: si hay una persona que es conocido o que ha experimentado la necesidad de esperanzas del apóstol Pedro. Pedro no habla solamente por teoría, él habla por práctica. Algunos han dicho que el apóstol Pablo es el apóstol de la fe. Otros llaman a Juan el apóstol del amor. Pero a Pedro se le puede decir el apóstol de la esperanza. Y el apóstol Pedro ahora va a hablar a una iglesia en particular y le va a hablar de una esperanza, pero como él llama, una esperanza viva. Pero para poder mejor entender lo que está sucediendo aquí, tenemos que ir de hecho al capítulo número 1, desde el versículo número 1, para poder entender qué está sucediendo y bajo qué condiciones es que el apóstol Pedro escribe. El capítulo 1, versículo 1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados por la sangre, que la gracia y la paz sean multiplicadas a ustedes. Pedro está hablando a unos miembros que pertenecen al cuerpo de Cristo. Y Pedro nos da unos detalles importantes. Nos dice que estas personas fueron dispersadas de su pueblo natal. La mayoría de ellos, de hecho, eran cristianos gentiles, que significa que no eran judíos. Pero en el tiempo en que Pedro escribe, hubo una gran dispersión o gran persecución de los cristianos. Y nos dice aquí las diferentes ciudades donde tuvieron que irse como dispersos, como expatriados de su tierra. Se fueron a Galacia, a Ponto, a Asia Menor. Algunos de esos lugares es la moderna Turquía, donde estas personas tuvieron que huir por la persecución. Entonces están pasando momentos críticos.
De hecho, lo que estaba sucediendo, ¿no? Un momento, ok. Lo que estaba sucediendo era la persecución del emperador romano Nero, o Nero. ¿Ha escuchado usted de Nero? ¿Alguno de ustedes les gusta la historia? Nero, el emperador romano, trajo una gran persecución a los cristianos. En el año 64 se dice que Nerón incendió la ciudad donde él vivía para poder ahora construir un palacio bajo su propia imagen. Nerón, para no ser culpado, ahora toma un chivo expiatorio, toma a los cristianos, ¿verdad? Y los culpa de los incendios porque ellos decían que el Señor iba a traer juicio con fuego. Entonces dijeron, ellos tuvieron que hacer, porque ellos dijeron que Dios iba a traer juicio con fuego. Para mí que ellos mismos incendiaron la ciudad. ¿Y qué hizo el rey o el emperador Nerón? Es que él empezó a perseguir a los cristianos. Los usaba como antorchas humanas, como puedes ver en la imagen, en el palacio, en las afueras de su jardín. Ponía a cristianos y los prendía como una antorcha para poder así alumbrar el palacio del emperador romano. ¿Qué otra cosa hacía? Él ataba pieles de animales a ellos. Imagínense, una piel de un animal sobre ti, como si fuera una chamarra por encima, y luego soltaban a las bestias salvajes para que ellos fueran consumados, mientras él se sentaba y los miraba. Pero también nos dice la historia que este hombre persiguió a la iglesia a través de golpearlos, a través de crucificarlos, azotes, etcétera y etcétera. ¿Cuál es el punto? Que Pedro escribía a cristianos que estaban pasando una gran persecución. Si usted está huyendo de su tierra natal para poder vivir en libertad su vida cristiana, usted puede decir, yo estoy pasando persecución. Y ese es el contexto en el cual se encontraban las personas que iban a recibir esta carta de parte del apóstol Pedro. Ellos estaban en gran persecución. ¿Y qué fue lo que ahora el apóstol Pedro les dice? Les dice aquellas palabras que a veces nos molestan a nosotros. Cuando algunas de las cosas no están yendo bien y tú estás a veces frustrado y desesperado, alguien viene y dice, confía en Dios. Hasta parece que te molesta la frase, confía en Dios, ¿no? Como que es el momento más inoportuno para que me vengas a hablar a mí de Dios, ¿sí? Pues él hace aquellas cosas que a mí y a ti me molestan. Pedro dice, bendito sea el Señor, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, desde el capítulo 1, versículo 3. Quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Pedro hace lo que se llama una doxología, que es una adoración a Dios. Ahora, ¿qué es lo que tú esperabas? Que Pedro dijera, pobrecitos de ustedes, ¿verdad? Uno lo haría, yo lo haría. Si alguien está sufriendo, lo siento. Quisiera consolarte, ¿sí? ¿Qué harías tú? ¿Harías algo similar a eso? Pero el apóstol Pedro, no que sea insensible, sino que él entendía que lo que ellos necesitaban escuchar es lo que no querían escuchar. Que Dios es glorificado a pesar de las adversidades. Y vamos a contestar una pregunta esta mañana, bueno, no la puse en la pantalla, es ¿cómo podemos encontrar paz en medio de las adversidades? Esa pregunta el apóstol Pedro no la da. Él dice, bendito sea nuestro Dios, Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Lo primero que él hace es adorar a Dios. ¿Qué es lo que te invita el apóstol Pedro a mí y a ti a hacer en esta mañana? En la adversidad es adorar a Dios. De hecho, él te dice, contempla a Dios. Es pon tus ojos en Él. Entonces, la primera cosa que Él nos invita a hacer en medio de la adversidad para poder encontrar la esperanza es contemplar la misericordia de Dios. Escucha lo que dice Él. Dice Él, bendito sea nuestro Señor quien nos ha
mostrado, dice, su gran misericordia. ¿Sí estás ahí? Fíjate que no dice misericordia, porque es una palabra muy usada en todo el Nuevo y Antiguo Testamento. De hecho, el apóstol Pablo en sus cartas pastorales, la mayoría de ellas él empieza bendiciendo a Dios con una doxología, pero él añade un ingrediente adicional a la ecuación. ¿Y sabes cuál es el ingrediente? La gran misericordia. Ahora, en medio de un gran problema, ¿cómo me vienes a decir que hay una gran misericordia? Parece una contradicción, ¿no? Gran misericordia en una gran persecución. Entonces, ¿qué les estaba queriendo decir Pedro? Sí, miren la contradicción. Gran misericordia en gran persecución. ¿Dónde está la misericordia? Bueno, quiero decirte que lo que el apóstol Pedro estaba queriendo transmitir a estos receptores de esta carta originales es mostrarles la misericordia de Dios desde una perspectiva diferente. En otras palabras, él no quería que miraran simplemente sus circunstancias para encontrar esperanza. Él quería cambiar la atención de donde estaban mirando para encontrar esperanza en algo externo a sus circunstancias y encontrarla en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Escucha, dice, Dios nos ha mostrado gran misericordia. ¿Qué es misericordia? Es recibir un favor que yo no merezco. Misericordia es recibir lo opuesto a lo que yo merezco recibir. De hecho, Pablo habla siempre de la misericordia de Dios. Cuando tú usas la palabra misericordia en tus conversaciones cotidianas, te estás refiriendo a que Dios te ha mostrado su favor. Y Pedro dice que Dios nos ha mostrado su gran misericordia. ¿Y cómo vamos a poder tener esperanza en las adversidades al contemplar la misericordia de Dios? Tú eres recordado que puedes tener esperanza. Puedes recordado, como Pedro dice a la iglesia, que Dios sigue siendo misericordioso a pesar de tus adversidades. Dios te recuerda, iglesia, que somos receptores de la misericordia de Dios. Ahora yo te hago una pregunta. ¿De qué forma es que Dios nos ha mostrado, nos ha bendecido con su misericordia? ¿De qué misericordia está hablando el apóstol Pedro? Quiero mostrártelo. Él dice, hemos recibido gran misericordia al hacernos nacer de nuevo. Quiero que digas conmigo, nacer de nuevo. ¿A qué se está refiriendo Pedro? Él está hablando de la hermosa misericordia del regalo de salvación que ellos ya habían recibido. Sí, hermanos, el apóstol Pedro les recordó a aquellos hermanos en persecución que el mejor regalo de abajo del árbol fue el que Dios dio a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Él dijo, ustedes son grandemente bendecidos y Dios ha mostrado su misericordia. Porque Él dice que la misericordia que Dios les mostró fue el regalo de salvación. Dice, el que los hizo nacer de nuevo a una nueva esperanza. Él estaba aludiendo a la salvación de los pecadores. De hecho, el versículo número 5, quiero que lo mire, dice, mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios. ¿Para qué? Para la salvación. ¿Qué les había dado el Señor? La salvación. Que aunque su cuerpo externo pudo haber sido destruido, aquella cosa que no se le podía quitar era la salvación de su alma. Y eso era un motivo de esperanza. Que aunque podamos pasar persecución, lo que el enemigo no puede robarnos es el regalo de la vida eterna. Yo puedo imaginarme leer esa carta. Es muy fácil decir que todo está bien cuando tú estás en circunstancias normales. Pero Pablo no hablaba como un desconocedor de las pruebas. Pablo hablaba como un hombre redimido. Y hablaba en base a experiencia. ¿Tú sabías que Pedro fue aquel que negó a Jesús? Pedro fue a una etapa
de tal vez la mayor depresión que un cristiano puede pasar. Y volvió a aquello, tal vez volvió a pescar, a hacer aquellas cosas que él antes hacía. El Señor lo sacó de hacer eso. Lo niega y se va a una depresión enorme y vuelve a pescar. Él pensó que para él ya no había esperanza. Él dijo, yo negué a mi Salvador, yo estoy condenado a la vida eterna, perdón, a la condenación eterna. Pero cuando aquellas mujeres que fueron a ver la tumba vacía y le dijeron, él ya no está en la tumba, ¿sabes quién fue el primero que respondió? Fue el apóstol Pedro. Porque cuando el Señor Jesucristo resucitó entre los muertos, Pedro fue recordado de las palabras de Jesús, que él iba a estar ausente para hacer morada en los cielos. Y aquel hombre que tal vez perdió toda esperanza, cuando miró al Redentor resucitado, que validó que Él es el Hijo de Dios, cobró otra vez una viva esperanza. Y ahora este hombre está escribiendo a cristianos, diciéndoles, contempla la gran misericordia de Dios. Contempla que hemos recibido el regalo de la salvación. Vida nueva, son lo mismo que Jesús le dice a Nicodemo. Perdón, no al Nicodemo, al joven rico. ¿Cómo puedo yo obtener la vida eterna? ¿Recuerdan esa conversación? He guardado la ley desde mi juventud. Jesús dijo, el que no nace de nuevo no podrá engendrar el reino de los cielos. Porque ese se engendra como un regalo de Dios, no por mérito humano. Es un regalo de Dios dada a la persona que deposita la fe en el Hijo de Dios. Como Efesios 2 lo dice, la salvación es un regalo gratuito de Dios para la salvación. Yo quiero recordarte a ti en esta mañana, tú puedes estar sin esperanza, en medio de grandes problemas. Tú puedes ser uno más de esas estadísticas que dice que tu problema más grande es que no tienes esperanza. Dios te dice en esta mañana que si tú estás en Cristo, tú debes recordar y contemplar la misericordia de Dios a través del regalo de la salvación que te ha otorgado. Pero escucha cómo él define esta esperanza. Él no define la esperanza que hemos recibido como una esperanza ordinaria. Él la define como una esperanza viva. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es una esperanza y una esperanza viva? Bueno, la esperanza, como ya leyeron mis amados hermanos, la palabra esperanza viva es una expectativa segura. Es una firme seguridad de aquellas cosas que esperamos. La palabra esperanza es la certeza de que algo va a suceder. Esa es esperanza. Pero ¿cuál es la parte viva a que él se refiere? Porque todos tenemos algún tipo de esperanza. ¿Tú sabes que hasta el ladrón tiene alguna esperanza? Él espera que va a dormir por siempre. Pobrecito cuando se halla la sorpresa, ¿verdad? De que abre sus ojos en el juicio del Señor. Pero ellos están esperando en algo. Pero Pedro el apóstol dice que la esperanza de aquel que está en medio de la adversidad es la esperanza viva. ¿Y qué es esa esperanza viva a la que él está hablando? Yo quiero mostrarte que la esperanza viva de la que él está hablando es aquella esperanza que está puesta en una herencia incorruptible, en aquella cosa que nunca caduce, aquella cosa que nunca se echa a perder. Él estaba aludiendo a la salvación que Dios iba a otorgarle a todos aquellos que venían a Jesús en fe. De hecho, él dice en el versículo número 4, para obtener una herencia. ¿De qué está hablando Pedro, el apóstol? Él estaba hablando de la herencia de la vida eterna que todos nosotros vamos a recibir en el momento que cerramos los ojos o en el momento que Cristo venga por segunda vez. Él está hablando de una herencia espiritual. ¿Y tú sabías que los judíos esperaban una herencia terrenal? Dios le prometió al patriarca en Génesis 12 que Dios le iba a dar una tierra por perpetuidad, por siempre, una tierra física con boundaries, ¿cómo se dice boundaries? Con barreras o con un territorio. Y ese territorio era físico, Dios se lo prometió en base a su promesa. Pero los judíos tuvieron que esperar
el reinado de los cananeos, tuvieron que pasar pruebas para poder adquirir la tierra. ¿Cuánto tiempo pasaron como exiliados? Muchos años. ¿Sí que recuerdan eso? Esa tierra era física, era una herencia física. Pero la esperanza viva de la cual Pedro está aludiendo es una esperanza no física, sino que es una salvación espiritual. Ahora, ¿cómo te va a ayudar eso a ti ahorita en la prueba? Dice, hermano, yo ocupo algo ahorita. ¿Sí? Es como aquel que te dice, hermano, es que el Señor es tan bueno, pero eso cómo me ayuda a mí ahorita. ¿Sí? Yo ocupo algo ahorita, now. ¿Sí? ¿De qué forma eso contribuye a mi problema? Y aquí está la respuesta. La respuesta es que esta esperanza viva no está basada en nada de este mundo. Quiero decirte, de hecho, lo que el apóstol Pedro no está diciendo en esta porción. Mucha gente tiene una percepción muy equivocada. Piensa que él está diciendo que las cosas iban a mejorar para estos queridos hermanos que estaban en persecución. Pero eso no es lo que él está diciendo. Pedro no está diciendo que las cosas se iban a volver, él no estaba diciendo que las cosas difíciles se iban a convertir en fáciles. Él tampoco está diciendo que las cosas que están mal iban a mejorar. Él tampoco estaba diciendo que los problemas que los agobiaban iban a desaparecer. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Lo que Pedro estaba diciendo es que a pesar de todas estas cosas, los creyentes tienen una mejor y mayor esperanza por el fundamento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y mejor esperanza que esa, amigo, no hay. Las cosas de este mundo van a padecer. Pero Pedro no estaba ofreciendo una solución rápida, como muchos de nosotros queremos adquirir. Él estaba ofreciéndole la única esperanza que el cristiano puede tener para poder vivir en gozo a pesar de las adversidades. Es cuando tú pones tu vista y tus ojos en aquella futura esperanza que ha de venir para todo aquel que deposita su fe en Jesús. El apóstol Pablo dijo que las pruebas de este mundo no son dignas de ser comparadas con la gloria venidera. No son dignas. Y tú puedes pasar adversidad en este día. Y yo no te prometo que cuando tú salgas de esta mañana aquí con Cristo, tus problemas van a desaparecer para nada. Pero tú puedes tener una esperanza viva. ¿En qué se basa esta esperanza? El texto nos dice que la esperanza, la salvación, proporciona una esperanza viva que hemos visto, y la salvación está en base a nuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Escucha lo que dice el versículo número 3. Pon atención, iglesia. Dice, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, como ya hemos dicho. Pero escucha lo que dice la segunda parte, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Lo que él está diciendo claramente es que la salvación que nosotros hemos otorgado, la esperanza viva que tenemos, que hemos de recibir en un futuro que ya tenemos y que hemos de ser glorificados, es aquella que está en base a la obra de Jesús. Fíjate muy atentamente lo que él está diciendo. Dice, es mediante la resurrección de Cristo. En otras palabras, el medio que Dios usó para darte esta esperanza fue Jesús. Cuando Cristo murió en esa cruz de Calvario, en ese momento, a través de la cruz de Calvario, tú puedes no tener nomás paz para con Dios, sino que puedes tener esperanza por medio de Dios. Él te da la salvación, pero también te da en el presente la esperanza para poder vivir la vida mientras llegas a la eternidad. Es increíble. Y muchos queremos la solución aquí, pero dicen, no, el Señor dice, yo te doy la salvación eterna que vas a recibir un día, pero mientras llegas te doy una esperanza que es viva, que te va a ayudar a llegar allá. El Señor nos ha salvado. ¿Sabes que hay 3 etapas de la salvación? La salvación pasada, eso significa que en la cruz del Calvario, todo aquel pecado de aquel que ha puesto la fe en el Hijo de Dios, la condena del pecado ya fue pagada en su totalidad para aquel que ha puesto su fe en Jesús.
Tú ya no te estás confesando a Dios de tu pecado para recibir perdón, ya lo has recibido. Estás pidiéndole perdón para reconciliar y establecer una buena relación con Dios. Él ya perdonó todos los pecados, esa fue la salvación pasada. Pero Él también nos está salvando actualmente, como dice Voddie Baucham, dice, Él nos está salvando de la práctica del pecado. Nos está santificando, como dice el capítulo 1, el versículo número 2, dice que por la obra santificadora del Espíritu, el Espíritu va santificándonos conforme caminamos con Dios. Pero hay una tercera etapa de la salvación, que es la salvación final. ¿Y qué es esa? Es aquella de la cual el apóstol Pedro está aludiendo. En el versículo número 4, dice el versículo número 4, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Él está aludiendo a la etapa final de la salvación, que es la glorificación de los santos. Eso significa que si tú estás en Cristo en esta mañana y tú mueres, en ese momento llegas a la etapa final, que tu cuerpo será glorificado, perfeccionado para poder habitar eternamente con Dios. Y Pedro está diciendo, tú ya fuiste salvado, ¿sí? Ya sucedió en la cruz del Calvario. Estás siendo santificado. Y la etapa final, que es la que ha de venir, la que dice que Él está reservada para los cielos, esa etapa final debe de preservarte para que pongas tu esperanza en Dios, porque esa esperanza final viene para todos nosotros que estamos en Cristo. Pedro está diciendo, iglesia, que el remedio para la falta de esperanza es contemplar la misericordia de Dios. Al tú contemplar la misericordia de Dios, serás recordado de la obra redentora de Jesús. Y podrás decir como Pablo el apóstol dijo, y como dijeron los evangelios, nuestros tesoros no están aquí en las tierras, sino que esperamos y confiamos en las cosas espirituales. Pedro no solamente dijo eso, sino que Pedro aseguró que la esperanza viva es porque está puesta en una herencia que no puede ser corruptible. ¿Saben que las herencias terrenales van a pasar? Hace unos años tenía un familiar que le regalaron un vehículo, pero el amigo, por alguna razón, ningún carro le duraba. Todos se le echaban a perder. ¿Algún familiar así? Todos se le echan a perder, ¿no? Le llega a las manos y por alguna es bueno para destruir cosas, ¿no? Y le dieron un vehículo que le heredó su abuela. Y el carro estaba en perfectas condiciones, funcionaba perfecto. De hecho, todo el mundo estaba peleando por el vehículo. Y cuando llegó este amigo, en unos meses ya no funcionaba. Pero él estaba peleando por ese vehículo, que le duró algunos meses. La herencia se desapareció. Hace poco fueron a litigation, no sé cómo dice esa palabra, a litigar, ¿sí? A una corte peleando por unas propiedades, un conocido mío, que le correspondían la parte de una casa. Y peleó y peleó y peleó hasta que el hermano dijo, ¿sabes qué? Mira, hagamos eso, yo no quiero estar peleando, te voy a dar, I'm going to buy you out, como dice. Te doy una parte de lo que vale la casa, tú te quedas con la casa, tú me das el dinero y así quedamos a tablas. Así sucedió. Tanta pelea, ¿no? Porque él tenía su esperanza en la casa. Se casa ese amigo, estaba soltero. Se casa, estaba con una mujer por unos años. La mujer parece que no tenía buenas intenciones. Se divorcia y la casa tanto peleó. Como tuvo 2 hijos, pasó a ser la de la señora. ¿Qué le estoy diciendo? Nada es eterno, ¿verdad? Pero ¿en qué está puesta tu esperanza? Las cosas de aquí van a perecer. Todo va a perecer. Pero el apóstol Pedro te dice en esta mañana que tú puedes confrontar las adversidades. Tú puedes tener una viva esperanza. Una esperanza que no va a caducar. Como aquella flor que no marchita. Él compara a esta salvación como la razón por la cual podemos tener gozo en medio de la dificultad.
Sé que ahorita es la etapa de Navidad, todo el mundo está emocionado. Todo el mundo como que parece que los problemas por un momento se ponen en pausa. Pero quiero recordarte, amigo mío, si tú estás en esta mañana aquí y si tú no tienes la esperanza puesta en el Señor Jesucristo, tú tienes que depositar tu fe en Él. La esperanza que el mundo te ofrece es temporal. Pero Pedro, el apóstol, te dice en esta mañana que hay algo que se te ofrece, que está hoy disponible para ti. Esa es la vida eterna por medio de la persona de Jesús. Y yo quiero animarte, porque yo no sé si tú en esta mañana, amigo mío, tú nunca has depositado tu fe en el Hijo de Dios. Pero yo no puedo dejar pasar la oportunidad de que tú te vayas de aquí sin antes de depositar tu fe en aquel que puede salvarte de la condenación eterna. El mejor regalo que tú puedes recibir en esta mañana se llama la persona de Jesús, en la cual la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo mismo tomó forma de hombre, se humilló a sí mismo y vino a morir a una cruz para poder pagar así la condena que tú y yo no podíamos pagar. Tú sabes que tu problema más grande no es tu esposa, no son tus deudas. Tu problema más grande es que tienes un problema con el juicio, con Dios mismo, con el Creador de los cielos. Ese es tu mayor problema. Y para ello hay una solución. Y te tengo muy buenas noticias. Para ello Dios mandó a su Hijo Jesucristo para poder así redimirte, salvarte y perdonarte y darte vida eterna. Pero no fue a costo de nada, fue a costo de sangre. Porque el Hijo de Dios, Jesús, tuvo que morir en una cruz del Calvario, en el Gólgota, tomado a manos de los Imperio Romano, crucificado como un criminal. Pero tú sabes que no fueron los romanos que mataron a Jesús, fue Cristo mismo que dio su vida para salvarte. Y dice la palabra de Dios que si tú depositas tu fe en Jesús, en su obra redentora, y tú dejas de intentar salvarte a ti mismo, pero tú te rindes a Él y reconoces tu incapacidad de salvarte, Él puede darte la vida eterna. ¿Qué tienes que hacer en esta mañana? Tú tienes que arrepentirte, amigo mío. Tú tienes que venir a Él y pedirle perdón. Si tú en esta mañana nunca has reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, tú tienes que venir a Él urgentemente, porque Él puede darte esperanza. Tú puedes venir a Él con todas tus circunstancias y Él puede darte el regalo de la vida eterna. No hay mejor regalo, amigo, que puedas recibir en esta mañana que el regalo de la vida eterna. Y yo te animo, y yo oro en esta mañana que el Espíritu de Dios te conmueva y te haga ver que no puedes salvarte por ti mismo y que tú ocupas la redención que se ofrece por medio del regalo de Jesús. Hay esperanza en Jesús. Hay esperanza para todo aquel que deposita su fe en el Hijo de Dios, que se entregó para poder salvarnos y darnos la vida eterna. Y si tú estás aquí, iglesia, en esta mañana y tú ya estás en Cristo, el apóstol Pedro te reta a hacer algo más. Él te ha dicho en esta mañana por medio de su palabra que la única forma que vas a poder vencer las adversidades es contemplando la misericordia de Dios. Contémplalo y adóralo, porque has recibido gran misericordia. ¿Y qué es esa gran misericordia que Pedro dice que hemos recibido? Y claramente la dice: la salvación, la nueva creación, la nueva vida que nos ha dado. Y esa es la salvación de tu alma. Y si tú estás desanimado en esta mañana, yo quiero recordarte de la gran salvación que tú tienes. Y esa te dará la esperanza para poder seguir adelante. Y no solamente una esperanza que te salva, sino que nos dice que es una esperanza viva, es una expectativa firme de que Dios vendrá una vez más y nos llevará consigo mismo para ser glorificados eternamente y disfrutar de la vida eterna por siempre. Entonces Dios te dice en esta mañana, iglesia, si tú estás depositando tu fe o tu esperanza en cualquier otra cosa que no es el Señor, no vas a poder confrontar la adversidad. Estos cristianos pudieron confrontar la adversidad. Fueron matados, crucificados, fueron sacados de sus tierras para poder así vivir para el Señor. Tú no tienes que hacer nada de eso. Tú solamente puedes decir en esta mañana: Señor Jesucristo, yo quiero rendir mi vida a ti. Padre, yo reconozco que tú eres Señor.
que tú has muerto en la cruz del Calvario por mis pecados. Yo me quiero arrepentir en esta mañana. Yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Si tú crees eso en tu corazón, Él te promete la vida eterna. Amigo mío, ven a Jesús en esta mañana. Ven a Él, porque la esperanza se encuentra en Cristo. Rinde tu vida al Señor Jesucristo en esta mañana. Van a pasar la Navidad, las luces, las esferas se van a guardar. Los regalos se van a abrir y no van a tener ningún sentido el día siguiente. Las etapas van a pasar, pero la esperanza que Cristo te ofrece será una esperanza viva que te podrá sostener en medio de la adversidad. Y te dará solamente no nomás la paz para poder confrontarla, sino que te da la seguridad de la vida eterna. Ponte de pie conmigo, por favor, en esta mañana. El Señor nos ha recordado en esta mañana de la herencia que tenemos en el Señor. De una herencia que no va a marchitar. Pero el Señor también quiere recordarte, amada iglesia, que la mejor herencia que tú has recibido es la herencia de la misma presencia de Dios. Números 18, capítulo número 20 dice lo siguiente: entonces el Señor dijo a Aarón, no tendrás heredad en su tierra ni tendrás posesión entre ellos. Escucha, yo soy tu porción, dice el Señor, y tu herencia entre los israelitas. Escucha lo que dice el salmista en el Salmo 16 y el versículo número 5. Quiero recordarte que la herencia que Dios te promete es su misma presencia que está disponible en esta mañana. El Salmo 16 en el versículo número 5, el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Es la misma presencia de Dios, la porción y la herencia que nosotros podemos anhelar, porque es el mismo Señor con quien vamos a habitar por la eternidad. Quiero que inclines tu rostro en tu lugar en esta mañana y quiero recordarte en esta mañana de la misericordia de Dios para ti. Amada iglesia, si te sientes sin esperanza, contempla la misericordia de Dios en esta mañana. Si te sientes que no tienes paz, contempla la misericordia de Dios para tu vida. Mira a la cruz del Calvario y lo que Él hizo para salvarte. Y Pedro dice, recuerda la gran misericordia que has recibido como un regalo de la vida eterna. No desmayes, iglesia. Confía en tu Señor. Si sientes desmayar, recuerda que aquel que espera en el Señor tendrá nuevas fuerzas. Y el Señor promete que aquel que corre con el Señor no va a desmayar, sino que Dios renovará tus fuerzas como las águilas. Y amigo mío, no puedes irte en esta mañana sin recibir la oferta de esperanza que Dios te hace. No puedes irte de este lugar sin antes reconocer y depositar tu fe en Jesús. Amigo mío, ven a Jesús en esta mañana, que Él está disponible para ti. Y ahí en tu lugar pídele perdón, reconcíliate con tu Creador y deposita la fe en Cristo Jesús para la salvación de tu alma. Padre, en este momento, Señor, yo oro por aquella persona que está en este lugar, Señor, que tal vez en esta mañana es la primera vez que escucha la palabra, el Evangelio, Señor. Te ruego que tu Espíritu de Dios traigas convicción en este momento a su corazón, Señor. Oh Espíritu de Dios, trae convicción al pecador y permítele mirar la luz del Evangelio, Señor. Retírale el velo a aquel que está ciego en esta mañana, Señor. Y permítele ver que solamente en Cristo Jesús hay perdón de pecados para la vida eterna. Y tu iglesia, Señor, recuérdale, Señor, que la esperanza nuestra es una esperanza viva, Padre. Es una esperanza, Señor, que va a perdurar, Señor, y que está puesta en la obra y redención de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Anima a tu iglesia, Padre. Vuélveles a poder experimentar esa esperanza viva, Señor, al contemplar tu misericordia y tu amor. Padre, que a ti sea la gloria y a ti sea la honra, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús.
Todos decimos, Dios te bendiga.